Cordial saludo, habla el estudiante Jonathan Rincón de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para esta ocasión vamos a desarrollar o sustentar la fase 5, que es simular y analizar los resultados obtenidos. Entonces, para ello, en la introducción, los partidores, en este caso, pues vamos a hacer un en el que se analizará las señales de entrada y las señales. Eh, Asimismo, pues tenemos que la señal es el convertidor SPWM tipo unipolar. Para iniciar, pues debemos tener en cuenta el problema. Vamos a manejar un voltaje de 12 voltios, voltaje que a la salida tengamos 120 voltios a 60 Hz y 60 voltios a 180 Hz con una potencia de salida para ambos de 1000 watts. Esto ya es un marco teórico, fundamentos teóricos para el desarrollo del trabajo. Se va a diseñar un modulador de ancho de tipo pulso sinusoidal SPWM, que más adelante vamos a verificar cómo funciona. Pues aquí en la gráfica se muestra un ejemplo a grosso modo del funcionamiento mediante el control unipolar, secuencia de disparo, empleando un puente completo de inversores monofásicos. Aquí pues tenemos una señal triangular, aquí tenemos una señal sinusoidal, tenemos dos señales sinusoidales a diferente frecuencia. Más adelante pues lo explicaremos. Para el cálculo de índice de modulación de amplitud, pues tenemos que es el voltaje pico de referencia y el voltaje pico de la portadora. Para esto se utilizó 60 voltios y 80 voltios para 0,7 de resultado. El cálculo de índice de la modulación de frecuencia es la frecuencia portadora y la frecuencia de referencia. Aquí ya se realizaron los respectivos cálculos. Esta es una parte importante para el circuito, la etapa de potencia de filtrado. Para la adaptación de los niveles se tuvo en cuenta que con la relación al control, las tensiones impidieron que se aplicaran directamente a los MOSFET, siendo insuficiente para lograr la saturación, dando así elevadas pérdidas de conducción, por lo que se enviaron soluciones como el puente H, el cual se construyó con 4 interruptores que más adelante vamos a observar. Interruptores S1 al S4. Es importante mencionar que los interruptores S1 y S2 nunca podrán estar cerrados al mismo tiempo, porque esto cortocircuitaría la fuente de tensión, al igual que el S3 y S4. Y ya para el tema del filtro, se compone, es común que se componga por una bobina y un condensador, que es funcional pues para suprimir y atenuar la señal de ruido electrónico. Ya, eh, aquí explicamos el desarrollo del circuito. Inicialmente esto se desarrolló por diferentes etapas. La primera etapa es la simulación de un control de emulación SPW tipo unipolar. Simplemente pues aquí tenemos la señal número 1, sinusoidal número 1, la señal sinusoidal número 2 y pues aquí entra la señal triangular. Entonces, para la solución del circuito se utilizó el generador de señales para la señal triangular portadora, dos amplificadores, aquí los tenemos, el TL084 que permite comparar las dos señales senoidales que ingresan a los puertos 2 y 6, acá los puertos 2 y 6, trabajando con una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 0,7. Es de mencionar que la señal 2 se encuentra desfasada en 180 grados con respecto aquí a la primera. Posteriormente se implementó el amplificador TLC2, el mismo para permitir visualizar el comportamiento de la señal. O sea, se utilizaron los tres mismos amplificadores. Y aquí ya tenemos la señal. Aquí tenemos una señal un poco más amplia. Si reducimos de pronto la vista, pues vamos a obtener, bueno, más adelante lo vemos en la simulación del circuito, cómo vamos a obtener las señales. Pero acá a simple vista en la simulación se observa que en el osciloscopio la señal número 1, aquí la número 1, de la señal sinusoidal 1 en el canal A, color amarilla, que es esta señal, la que tenemos acá, la señal sinusoidal color amarilla, y la señal desfasada C, que es la color violeta, la señal triangular, lo que suministra el generador de las señales, que es el color verde, aquí. Finalmente, los trenes de arrastre del canal B, color azul, que los que vemos aquí,
Permiten hacer las comparaciones entre la señal triangular y la señal sinusoidal, visualizando los altos y bajos de cada una de ellas. Ya para esta etapa, la explicación para el control de los MOSFET mediante el uso de circuito driver. Aquí tenemos los drivers que se utilizaron dos drivers, los 4 MOSFET. El driver que se utilizó, entonces esta es la etapa ya más, en esta imagen pues en el contorno de la etapa de control. Esta es la etapa en el que se utiliza, el cual es el encargado de adecuada, con el fin de que este transistor en zona de corte, proporcionando una entrada de alta. Se adaptan los niveles de tensión y la capacidad influyendo en la velocidad de carga del condensador. Este es el driver, el datasheet. Aquí está el circuito que cómo se implementó, las características del driver. Aquí ya tenemos la potencia del filtrado con los MOSFET, los 4 MOSFET, que como lo mencionamos anteriormente es el puente H. Entonces, como se evidencia en la imagen, el objetivo de la realización del filtro es conseguir a la carga únicamente el armónico fundamental de la salida del puente H, el filtro LC, pasa bajo de segundo orden, que trabaja con una frecuencia de 60 Hz, y para calcular el valor de la bobina se desarrolló de la siguiente manera. Aquí tenemos para calcular el valor de la bobina, esa es la ecuación. Aquí pues se utilizó con un condensador de 10 microfaradios, que es más fácil de despejar un condensador, que el valor de una bobina nos dio 0,703, que es la que vamos a trabajar. El índice de modulación tenemos que es de 60 Hz por 11 oscilaciones. Esto nos da una señal triangular, 660 Hz es la señal triangular. Aquí tenemos ya para la frecuencia de 180 Hz, lo multiplicamos por 11 y nos da 1980 Hz. El filtro pasa abajo, aquí los condensadores que se utilizó para el filtro pasa abajo y los cálculos respectivos. Aquí tenemos estas dos imágenes que es para la configuración de la bobina 1, del transformador 1 y el transformador 2. Ya vamos a mirar cómo se obtuvo para la configuración de cada uno de ellos. En el transformador elevador de voltaje en el circuito, el cual se implementó el transistor 2PS, permitiendo realizar el aumento, como, bueno, ahorita verificamos la simulación. Acá simplemente, pues, para calcular la impedancia del primario y el transformador secundario, se obtiene el valor que se obtiene después de los MOSFET sobre el valor que queremos obtener. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la bobina. Esto nos da este valor y lo introducimos aquí en la configuración del transformador. Asimismo, pues lo realizamos con la impedancia del secundario. El valor que queremos obtener a la salida, 60 voltios, lo 9 dividido en 60, lo multiplicamos por 2 y lo elevamos al cuadrado. El resultado pues lo multiplicamos por el valor de la bobina. Esto nos da la impedancia del secundario. Ya aquí pues ya más simplificado el circuito. Acá ya tenemos los amplificadores, los drivers que se utilizaron, el tema de los drivers, el filtro de potencia y control, este también es el control, y ya acá es el elevador. El resultado del voltaje con una frecuencia de 60 y 160 Hz. Y ya hemos conectados los dos transformadores, bueno, que más adelante lo vamos a ver más ampliado. Este ya es el circuito muy general. Conectamos aquí ya los transformadores, aquí las frecuencias. Este es el resultado obtenido. Tenemos que, bueno, a 60 Hz, pues podemos obtener a la salida obtuvimos 10, en los MOSFET tuvimos 10 voltios. Esto pues realizando los cálculos. A la salida pues ya convertimos ese voltaje continuo a un voltaje a un voltaje alterno como el que se usa aquí normalmente. A la salida pues evidenciamos 119 voltios, aproximadamente pues llegó a 120 voltios, ahorita lo vemos en la simulación, y en la frecuencia de 180 Hz pues tenemos a su salida 60 voltios. Aquí tenemos la visualización, lo que indicábamos en la parte teórica. Tenemos aquí las tres señales, la señal triangular, la señal sinusoidal 1, la señal sinusoidal 2
aquí como tenemos la diferencia. Y pues ya aquí en la parte final, pues ya vemos cómo tenemos una señal sinusoidal, pues no es tan pura, pero pues ya tenemos aquí un resultado. Ya pasamos aquí a la simulación en Proteus. Aquí ya tenemos el circuito ya general de lo que hablábamos. Aquí simplemente pues se configuró. Aquí pues inicialmente no elaboré dos como un interruptor para cambiar la frecuencia a 60 Hz y otra a 180 Hz. Entonces aquí pues para obtener el valor, perdón, acá simplemente pues para el primer valor ingresamos 160, ponemos la frecuencia inicial 60 Hz y eso obtuvimos eh, los voltajes y ya después cambiamos la frecuencia a 180 Hz para visualizar los demás. Aquí ya tenemos aquí el desfase de la señal, 60 Hz con desfase de 180 grados. Aquí tenemos nuestra señal triangular. Aquí tenemos ya corremos aquí, ya tenemos acá los amplificadores ese tipo SPWM. Acá tenemos los drivers que utilizamos. Estos ya son configuraciones, ya como vienen configurados los drivers, los diodos, un condensador de 10 microfaradios, asimismo con el segundo, que los conectamos aquí a los MOSFET. Aquí ya tenemos los cuatro MOSFET, S1, estos son intercalados. Y pues ya para no alargar el video, pues vamos a hacer la simulación. Aquí vamos a tener los resultados. Voy a ver, listos. Listos. Vamos a dar iniciar a la simulación y vamos a verificar aquí su funcionamiento. Aquí ya vamos a obtener las señales. Esas son las señales que vamos obteniendo, pero quiero que vean aquí su comportamiento en la salida de los voltajes. Vemos que, pero minimizamos aquí. Listo, ya minimizamos. Vamos a mostrar aquí rápidamente el resultado. Aquí ya vamos verificando el valor de entrada que vamos a obtener. Entonces aquí simplemente pues que esperamos que sea de poder obtener aquí ya la salida a 120 voltios. Igual forma pues aquí para obtener aquí la salida de voltios con una frecuencia de 180 Hz. Aquí ya vemos cómo va llegando a los 100, a los 120 voltios, bueno 100 voltios, esperamos un momentico y ya vamos a ir obteniendo aquí el resultado. Ya las imágenes pues ya las expliqué con relación a lo que se visualizó en y aquí nos estamos acercando y vemos que aquí también ya nos vamos acercando a los 60 voltios. Ya tenemos 115 voltios, va a ir incrementando. 116, ya se está acercando y ya casi a obtener los 120 voltios. Listo, ya podemos decir que pues el circuito funcionó de la mejor forma. Agradezco la atención prestada, muchas gracias.